Bienvenidos a todos a una nueva edición del Meet Entrepreneur. Como sabéis, os venimos a presentar una nueva compañía del sector de las comunicaciones, satélites, espacio y geolocalización. Se llama Rockwool, son de Barcelona y bueno, hoy tenemos aquí a sus dos fundadores, que es Xavier y Miquel, que en unos instantes os voy a presentar. Seguimos tirando de un sector muy interesante, creemos que con mucho potencial, como es todo lo relacionado con el espacio, las comunicaciones. Los que nos seguís hace un tiempo ya habréis podido ver que en 2019 presentamos Pangea Aerospace, que era una compañía que está desarrollando un microlanzador para transportar nanosatélites al espacio. Y bueno, ya hemos ido explicando más o menos su evolución, que ha sido muy positiva hasta la fecha, y destacar que después de nuestra entrada pues obtuvieron una subvención europea de más de 3 millones de euros. Recientemente presentamos y financiamos Asgard Space, que es otra compañía más o menos del mismo sector, que su misión no es transportar satélites como Pangea, sino monitorizar su posición y vender esa información a operadores de satélites. Y ahora os presentamos a Rockwool, que no transporta ni monitoriza satélites, sino lo que hace es, mediante software, procesar y optimizar las señales de posicionamiento y localización, es decir, GPS, Galileo, etcétera, ahora veremos, para extraer una localización más precisa, ¿vale? Es decir, ellos captan, ya veremos que mediante el hardware pues, se captan, el input es esas señales de posicionamiento y localización, ellos con software lo procesan esa información y el output, la salida, es una localización más precisa. ¿Qué sentido tiene esto? Pues también lo veremos ahora, pero básicamente cada vez con las nuevas aplicaciones tipo, por ejemplo, pues Llego, que es participada en que conocéis, pues puede ser iCool, Acciona, u otras que requieren de una, o aquí no le ha pasado, que reserva una moto, que hay 5 motos en la misma calle, cada una unas en una acera, la otra en la otra acera, vas andando a 100 metros, no sabes qué moto es, y eso es porque el posicionamiento de la localización de día de hoy, o de estos servicios, da un error más o menos de 5 o 10 metros, ¿no? En el caso de Rockwool estamos hablando de un error más o menos de 1 metro, ¿vale? Entonces, también es una tendencia que está apoyada por todo el tema del coche autónomo, en fin. Ahora, Xavier y Miquel entrarán en más detalle. Y bueno, también Rockwool, de hecho, proviene de las mismas oficinas que Pangea y que Asgard, que es el Mediatic, que es un punto de encuentro de empresas con tecnologías disruptivas que está aquí en Barcelona. Y bueno, parece que hemos descubierto la cantera de los grandes proyectos del sector aeroespacial y telecomunicaciones. Y para más INRI, todos ellos provienen de la misma escuela de ingeniería, que es la Universidad Politécnica de Cataluña. Que de hecho también es donde estudié yo, pero bueno, básicamente no heredé ni una cuarta parte del talento técnico que tienen todos ellos. Así que sin más, os presento a Xavier y a Miquel. Si queréis, ya podéis encender vuestra cámara. Por un lado tenemos a Xavier Banqué, que Xavier es ingeniero, como os comentaba, de telecomunicaciones por la UPC, máster en tecnologías de la información, máster en la Escuela de Ingeniería de La Salle, project manager con más de 10 años de experiencia. Xavier trabajó en Starlab, en Barcelona, en proyectos espaciales, y también trabajó en Indra, ya conocéis a esta empresa, como ingeniero de posicionamiento satelital. En 2015 cofunda Rockwool junto con Miquel, donde trabaja como CEO e ingeniero de investigación y desarrollo. Por otro lado, tenemos a Miquel García, que es ingeniero de telecomunicaciones y doctorado en procesamiento de datos GNSS, que ahora veremos lo que es, por la Universidad también Politécnica de Cataluña. Miquel trabajó en el laboratorio de propulsión de la NASA, en una posición de análisis de datos GNSS para navegación, y previo a ello, Miquel tuvo una posición postdoctorado de 1 año en el Research Center of Sustainable Humanosphere en Kioto, en Japón. Un contrato como científico en el Centro Aeroespacial Alemán y una posición de Program Manager en Starlab también de Barcelona. Y en 2015, pues igual que Xavier, pues cofunda Rockwool y a día de hoy pues su posición en la compañía es de CTO, responsable técnico e ingeniero de navegación. Así que sin más, ya corto yo el rollo aquí, os dejo y la primera pregunta que os lanzo es ¿qué es Rockwool y cómo surge este proyecto? Vale, pues Rockwool es una compañía que nació en 2015, esencialmente de la inquietud de los fundadores, Miquel y yo mismo, para hacer algo por cuenta propia. Ambos hemos estado toda nuestra carrera trabajando en el sector
de tecnologías espaciales, R+D de tecnologías espaciales, pero ambos habíamos estado toda la vida trabajando por cuenta ajena, pero teníamos, digamos, la inquietud desde hacía tiempo latente, y el trigger de fundación de la compañía fue la instalación en Barcelona, bueno, concretamente en Castelldefels, de una incubadora de negocio dentro de la red de transferencia de tecnología de la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea tiene una red de incubadoras de negocio repartidas por Europa, cuyo objetivo es promover las startups de origen espacio, y en 2015, cuando Miquel estaba trabajando en la NASA y yo estaba trabajando en otra pequeña startup del sector de observación de la Tierra, cuando se instaló aquí esta incubadora, pues nada, lanzamos una propuesta y ganamos plaza en esta incubadora, y de ahí que fundamos la empresa. Y fundamos la empresa siempre con el objetivo, con la visión de intentar capitalizar una nueva oportunidad de negocio que nosotros identificábamos en el sector de navegación por satélite, que es básicamente el nicho caracterizado por lo que nosotros llamamos accurate and affordable, que básicamente significa que las soluciones tienen que ser al mismo tiempo precisas, pero de bajo coste, para permitir escalabilidad. Y si queréis, más adelante os damos detalles de qué significa esto. Tenéis distintas soluciones en vuestro portfolio. Si podéis explicar, que son 3, si podéis explicar a quién va dirigida cada una de estas soluciones y qué ventaja tiene con las que ya existen. Gracias. Vale. Si te parece, lo que podemos hacer aquí, Ramón, yo hago primero una pequeña introducción sobre lo que es Rockubun y cuál es la filosofía de la compañía, y después hablamos de las soluciones, pero en contexto. Vale. Pues nada, Rockubun al final es una compañía que se dedica al desarrollo de soluciones de navegación por satélite. No sé si estaréis más o menos familiarizados con la navegación por satélite, pero es básicamente la tecnología que usamos todos sin darnos cuenta cuando le damos a Google Maps Navigate para ir de un punto a otro, y el móvil nos guía. Gira en la siguiente calle a mano derecha y 300 metros adelante. Esto está basado en tecnología de navegación por satélite. Rockubun se dedica a las soluciones de navegación por satélite para lo que nosotros llamamos el premium mass market, es decir, son soluciones que van un paso más allá de las soluciones convencionales para el mass market, puesto que aportan mucha más precisión, ¿vale? Y mucha más precisión significa que las aplicaciones que dependen de esta información de navegación son más seguras, más exactas, etc. Bien, Rockubun, como he dicho, siempre se ha guiado por el moto de lo que nosotros llamamos accurate and affordable, que al final viene a ser lo mismo que democratizar la navegación de precisión para que esto sea aplicable al mass market. En esta línea hemos trabajado desde que fundamos la compañía, y a día de hoy tenemos tres grandes propuestas, tres grandes verticales. Todos se nutren de la tecnología core de Rockubun, que es la que llevamos desarrollando desde la fundación de la empresa. Pero esencialmente son 3. Yo presentaré la primera y le voy a dejar a Miquel presentar las dos últimas. La primera solución o propuesta es la que llamamos JSON. JSON es un servicio en el cloud de procesado de datos de navegación por satélite de precisión. Me explico. JSON es innovador porque hasta la fecha, o hasta hace muy poco, la navegación por satélite se basaba, o la importancia de la navegación por satélite estaba en el dispositivo, en el receptor del usuario, donde el receptor puede ser pues el smartphone que llevamos todos en el bolsillo, el navegador del coche, el reloj de running, o no sé, o el navegador Garmin. Rockubun lo que ha hecho es romper este paradigma, y lo que hemos hecho es llevar una parte de la cadena de valor de la navegación por satélite al cloud.
de forma que abaratamos mucho los costes y por lo tanto podemos ofrecer a nuestros usuarios un servicio de navegación de precisión a un precio mucho más bajo que el que tradicionalmente ofrecían las soluciones de navegación por satélite basadas en un hardware muy potente. Como nosotros nos aprovechamos de la potencia del cloud, podemos ofrecer precisiones muy elevadas que apliquen a un hardware muy barato, que es el tipo de hardware que habitualmente tenemos la mayor parte de los usuarios. Pues no solamente los usuarios más market, sino también los usuarios profesionales que tienen poco budget. Yo qué sé, operadores de drones, agricultura de precisión, test de automoción, incluso hasta nos utilizan ingenieros de Android en Silicon Valley, están usando nuestro servicio JSON. Para resumir, JSON es un servicio en el cloud de procesado de navegación de precisión, y lo que propone es la propuesta de valor que le damos a nuestros usuarios es básicamente damos acceso a información de navegación de precisión a un precio que es un orden de magnitud o 2 órdenes de magnitud por debajo de lo que había en el mercado hasta ahora. Bien. Si me permites pasar esto un poco por la traductora antes de que Miquel explique los otros dos productos, para que nos entendamos todos. Es decir, que hasta ahora, si los pilotos de drones o los que manejan drones o la agricultura de precisión quería una precisión muy exacta, lo que necesitaba era un hardware que suponía un coste elevado, ¿no? Porque el procesamiento de esa posición se daba en el mismo dispositivo, ¿no? Pues lo que permitís es que con un hardware económico pues se puede hacer este procesamiento de información en la nube, ¿no? Básicamente es esto. Sí, hay un punto más, ahora que has dicho lo del operador de dron. Una de las capacidades que tiene JSON es, digámoslo así, es la facilidad de uso. Entonces, un operador de dron en general no tiene conocimientos de procesado de datos GPS. O sea, para tener muy buenas precisiones, algunos sistemas caros ya te lo dan, pero si no puedes permitir esos sistemas caros, el procesamiento lo tienes que hacer tú. Y para hacerlo tú necesitas una serie de conocimientos, o sea, hay herramientas que te permiten procesarlo, pero aún así necesitas de un conocimiento para llegar a esa precisión de 10 centímetros a 1 metro, ¿no? Dependiendo del hardware que tengas, puedes incluso llegar a decímetros, ¿no? 10 decímetros o así. JSON lo que propone es una plataforma mediante la cual, simplemente haciendo un drag and drop, ya se encarga de toda esa cadena de procesado que normalmente lo haría un analista de datos GPS. ¿Me explico? Entonces, el operador de dron ya no necesita, o la compañía operadora de drones ya no necesita ese perfil en la compañía, simplemente lo delega a JSON. Eso es por una banda. Por otro lado, JSON se ha diseñado con la mentalidad de operaciones en mente. Lo que quiero decir es, sí, tenemos una plataforma web mientras que te permite hacer un drag and drop, pero debajo de esa web hay una API, ¿no? Una Application Programming Interface, que lo que permite es automatizar el proceso, porque la idea es, digamos, automatizar masivamente los datos, o sea, que el operador no se tenga que preocupar. Si tiene una cadena de procesado, simplemente llama a nuestra API y ya lo hace automáticamente. O sea, de tal manera que es transparente para el operador de drones, para ese caso de uso en particular. Pero como ha dicho Xavi, hay otros casos de usos que se nos están apareciendo a día de hoy, ¿no? Por ejemplo, el sector de los móviles. Que los móviles ahora incorporan chips más potentes en términos de GPS y eso permite llegar un punto más allá en precisión. Entonces, para hacer el benchmark de cuál es la precisión que pueden obtener los móviles, pues ciertos ingenieros utilizan a nuestra plataforma. Esto es JSON. Ahora sí puedes explicar las otras dos soluciones. Sí. JSON, en el fondo, es el servicio. Ese servicio descansa sobre lo que se llama un Navigation Engine, un motor de navegación, que lo que hace es recabar esos datos y convertirlos a posición. ¿De acuerdo? Entonces, este Navigation Engine, ahora están apareciendo nuevas tecnologías de procesado GPS que permiten llegar un punto más allá de precisión mediante un procesado específico de datos.
nosotros lo que pretendemos es mejorar ese motor de navegación y enfocarlo mucho a dispositivos mass market que tienen sus idiosincrasias en términos de procesado, así como para otras plataformas, de tal manera que el objetivo último y final de este motor de navegación que pretendemos diseñar es precisamente ser agnósticos del hardware, o sea, procesa lo que le llegue, ¿de acuerdo? Independientemente del tipo de hardware que llegue, y no solo GPS, sino otros tipos de sensores. Y eso casi que me lleva al siguiente punto, que es la tercera propuesta, ¿no? Lo que llamamos Gretel o Urban Ubiquitous Navigation. Un dato importante es que el GPS no llega a todos los lados. O sea, para poder tener precisiones buenas necesitas estar fuera de los edificios, outdoors, básicamente. En el momento en que llegas dentro de edificios o incluso en una ciudad donde tienes muchos edificios altos que bloquean la señal GPS, tu precisión va a empeorar. Entonces, no hay y no puede haber una solución de navegación en el futuro que dependa únicamente de GPS. Necesitas incorporar otros datos. ¿Y otros datos qué son? Pues son los datos de Wi-Fi, son los datos de Bluetooth, son datos de ultra wideband, datos de visión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una de las propuestas que queremos hacer con Gretel es precisamente aumentar ese motor de navegación de tal manera que pueda hibridar estos datos adicionales de navegación, ¿vale? Wi-Fi, ultra wideband, Bluetooth, etcétera, etcétera. Para ello es necesario montar una infraestructura para localizar, digamos, los emisores de esta señal, los emisores Wi-Fi, emisores Bluetooth, etcétera, etcétera. Eso el proyecto Gretel lo contempla. De la misma manera que procesa un receptor, también es capaz o será capaz de geolocalizar esas fuentes de información que son necesarias para llegar a obtener un posicionamiento seamless, ¿no? Sin paradas o sin costuras, ¿no? Digamos, ininterrumpida indoor-outdoor. ¿Vale? Estas, digamos, son las tres propuestas de Roku. Bien, resumiendo básicamente JSON, luego el motor de navegación, el Navigation Engine, y luego Gretel, ¿vale? Entonces, quizás no sé si ha quedado muy claro quién es el cliente tipo para el Navigation Engine, la segunda solución, y si podéis también dar un caso de uso de Gretel, cuál podría ser un caso de uso. El primero de JSON ha quedado muy claro, o sea, por ejemplo, los operadores de drones o la agricultura de precisión y demás. Pero para los otros dos quizás estaría bien dar un caso de uso. Para el Navigation Engine, al final, el cliente es cualquiera empresa tecnológica que opere o que sea proveedora de soluciones de geolocalización. Por ejemplo, y por poner un ejemplo con el que estamos trabajando, Android. Android, Google, en su sistema operativo tiene una serie de rutinas dedicadas a la geolocalización del smartphone, ¿sí? Android podría ser un cliente que incorporar a nuestro Navigation Engine dentro de su sistema operativo para mejorar la geolocalización de los teléfonos Android, ¿vale? Este sería un ejemplo tipo. O Ficosa o Bosch, que son proveedores de hardware de navegación para vehículos, son tier 1 de automoción, tienen el expertise en el hardware, pero no tienen por qué tener el expertise en el procesado de datos GNSS. Como nuestro Navigation Engine será agnóstico de la plataforma, estos Tier 1 podrían embedir nuestro motor de posicionamiento en su solución de navegación que después venden a los car manufacturers. Estos serían dos posibles ejemplos, ¿vale? Pero también estaría, pues no sé, pues Samsung, igual que Android, pues Samsung. Esto en el caso de... Vale, ¿y habéis hablado con ellos? ¿Habéis hablado con Android? ¿Habéis hablado con Ficosa, con Bosch? Bueno, con Android estamos trabajando desde hace tiempo y Bosch y Ficosa son clientes nuestros. Y para terminar, el caso de uso de Gretel, pues es muy sencillo. Por ejemplo, el caso más sencillo de entender es, pues no sé, en el vertical de retail o en el vertical de grandes infraestructuras. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona, tú no tienes geolocalización indoors,
y en cambio el aeropuerto de Barcelona es gigantesco y te puedes perder para ir de un comercio a una boarding gate o similar. Gretel sería una tecnología muy fácil de embedir en un móvil Android, con lo cual muy escalable y con un coste de implantación muy pequeño, que proveería a los usuarios de navegación desde el hotel, ¿vale? Desde que salen del hotel en Barcelona, outdoors, en mitad de la calle, hasta que cogen un autobús o un taxi, pero llegan al aeropuerto, entran al aeropuerto y la tecnología aún les permite navegar hasta la boarding gate, ¿vale? Esto sería un caso de uso de Gretel. O lo mismo, pues yo que sé, un coche que va por la calle, después entra en un parking y sigue navegando dentro del parking, etcétera. Listo. Me gustaría matizar por eso que, porque quizás algún inversor pensará, bueno, ya conocemos algunas soluciones que se basan en el posicionamiento basado en Wi-Fi, pero que en vuestro caso os estáis basando en un nuevo protocolo de Wi-Fi que seguramente es emergente y que seguramente será mainstream dentro de poco, que es el Wi-Fi RTT. ¿No? Que invito, para no entrar en detalle ahora, quizás sin entrar a aspectos más técnicos, invito a que los inversores que tengan curiosidad sobre el tema busquen información sobre lo que es el Wi-Fi o Wi-Fi RTT. Vale. Bien, sabemos que desde el inicio, Rockwood, habéis desarrollado importantes proyectos de consultoría de investigación y desarrollo y de tecnología de navegación. No sé si podéis comentarnos un poco más sobre el tema y mencionar vuestros principales clientes. Bueno, aparte de los que ha mencionado ya Xavi, hacemos consultorías para, por ejemplo, empresas privadas como Bosch-Ficosa, con algún contrato, pero digamos, el monto más grande de facturación a día de hoy son contratos muy tecnológicos con la Agencia Espacial Europea. Esos contratos nos han servido para desarrollar una tecnología de navegación dentro de ese marco, de esos contratos con la Agencia Espacial. Ese, digamos, es el mayor cliente hasta el día de hoy. Adicionalmente a estos contratos, Rockwood también ha participado en varias subvenciones a nivel español y a nivel europeo con la Comisión Europea o con la Agencia de GNSS Europea. Entonces, digamos, esos son nuestros clientes principales hasta el día de hoy. Vale, no sé, Xavier, si quieres comentar algo más de esto, si no... No, bueno, solamente añadir que los contratos con la Agencia Espacial Europea no solamente nos aportan revenues y propiedad intelectual, porque cuando la ESA te contrata, el resultado de los proyectos, la propiedad intelectual de este resultado es de la empresa y no de la ESA, como parte de la política de la ESA de potenciar la industria aeroespacial europea, pues no solamente nos aportan activos intangibles y facturación, sino que también nos aportan, y esto es muy importante en el sector en el que nos movemos, que es muy tecnológico, nos aportan reputación, nos aportan posicionamiento. Rockwood es una empresa de 5 o 6 personas, pero en 5 años hemos conseguido que se nos conozca en todo el sector de navegación europeo. Y trabajar para la ESA es un asset en este aspecto. Bueno, en esto podemos comentar una buena nueva, ¿no? Que recibisteis recientemente. Sí, de hecho, ayer una de las subvenciones, uno de los proyectos de I+D en forma de subvención que habíamos propuesto, que teníamos submitted, la Agencia Europea de Navegación por Satélite, que son los responsables de la constelación Galileo, nos han dado una evaluación positiva. Significa que nos conceden una subvención liderada por Rockwood para un proyecto que tiene un budget de 1,5 millones, entre cuyos partners, por ejemplo, está Ficosa y la UPC. Y la parte que se lleva Rockwood recibirá un ingreso neto de esta subvención de 500.000 euros durante los próximos 2 años para desarrollar la tecnología Gretel. Bien. Bueno, me gustaría matizar en este punto también para que los inversores estén familiarizados con cómo funciona este tipo de compañías. De hecho, ya lo vimos también en el caso de Pangaea Aerospace, también lo vimos en el caso de Asgard. Al final son compañías que, mientras desarrollan el producto final que quieren lograr, se van financiando con subvenciones públicas o con contratos con distintas entidades públicas, como puede ser en este caso la Agencia Europea del Espacio.
Y en este caso, pues bueno, Rokubun ya ha logrado varias subvenciones y varios contratos y bueno, sí, hay otras muchas más subvenciones que están en proceso o han sido aplicadas, están en proceso de saber la resolución y lo podréis ver más en detalle en la presentación que os mandaremos más adelante. Entonces, sabemos que es un sector complejo y desconocido para muchos. No sé si podréis detallar un poco más las características del mercado en el que se comercializan vuestras soluciones y las dimensiones de este mercado. Vale, sí. Voy yo, Miquel, y me añades lo que se me quede por el camino. Vale. Según la Agencia Europea de Navegación por Satélite, que como os he dicho son los responsables de Galileo, la navegación por satélite, lo que se conoce como GNSS, Global Navigation Satellite System, es un facilitador del 7% del PIB europeo, ¿vale? Esto significa que la tecnología subyacente en el 7% de la actividad económica europea es la navegación por satélite, para que tengáis una idea del volumen de negocio que mueve esta tecnología y de cuán incorporada la tenemos como commodity en nuestro día a día. Hay dos grandes sectores que se llevan más del 94% de la facturación anual de esta tecnología, que son automoción y lo que se llaman los location-based services, o lo que es lo mismo, los smartphones, ¿vale? Y nosotros en Rokubun tenemos una forma muy sencilla de clasificarlos, que es básicamente automoción es el sector de presente, puesto que automoción es un sector que hace mucho tiempo que es maduro en lo que a demanda de localización precisa se refiere y que se lleva más o menos el 50% de esta facturación anual, ¿vale? Con unos 380 millones de vehículos anuales utilizando navegación por satélite. Y el sector de los smartphones es el sector de futuro. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Porque no tiene una proporción tan importante en el budget a día de hoy, está al 30 y pico %, casi 40%, y no tiene aún una demanda existente tan madura como la de automoción de geolocalización de precisión, es decir, las aplicaciones móviles están ahora empezando a generar esta demanda, pero es que hay 5 billones de smartphones en el mundo. El mercado potencial es descomunal. El día que despierte, la facturación se llevará por delante por mucho al actual dominador del sector, que es automoción. Esto un poco a nivel grandes figuras, grandes cifras, ¿vale? Creo que si no me equivoco son 2.500 billones anuales la facturación asociada a la navegación por satélite. Creo que esto es más o menos a grandes rasgos la información sobre mercado. ¿Y qué es lo que Rokubun está persiguiendo? Desde el punto de vista de mercado, de propuesta de valor. Pues como ya os había dicho, Rokubun lo que persigue es el concepto accurate and affordable. ¿Y por qué perseguimos este concepto? Bueno, pues muy sencillo. Porque tradicionalmente el mercado de la navegación por satélite estaba dividido entre las soluciones mass market y las soluciones profesionales. Las soluciones mass market, hasta hace pocos años, se caracterizaban por ser muy baratas, pero de muy mala calidad. Y mala calidad significa errores en las estimaciones de geolocalización de 5, 10, más de 10 metros. Y en cambio, las soluciones profesionales eran soluciones cuya precisión alcanza 1 centímetro o incluso mejor, errores subcentimétricos, pero son soluciones que están del orden de los 10.000 euros, 10.000, 20.000, 5.000 euros. Desde hace unos 5 años han aparecido una serie de tendencias tecnológicas, llámese a coche autónomo, drones, smartphones, agricultura de precisión, smart cities. Estas tendencias tecnológicas lo que están es demandando precisiones de geolocalización submétricas, pero a precios escalables, ¿vale? Porque con un ejemplo es muy sencillo de entender. Un coche que vale 20.000 euros no puede equipar una solución de navegación de precisión que vale 10.000, porque no tiene ningún sentido.
De aquí que Rockubun esté enfocado a este nuevo nicho que nosotros hemos llamado Accurate and Affordable. Bueno, Rockubun y nuestros estimados competidores. Queda claro. Solo para añadir cifras un poco más precisas, que de hecho las podréis ver en la presentación que os mandaremos después de este webinar. El mercado global de GNSS, tanto de dispositivos como de servicios, está previsto que pase de 150.000 millones de euros en 2019 a 325.000 millones de euros en 2029, lo que vendría a ser un crecimiento anual del 8%. Vale. Ya os digo que encontraréis más información más precisa en el deck, no solo de mercado, sino también del producto, de las soluciones, un poco de explicaciones más técnicas, pero también más sencillas de comprender. Y bueno, ¿cómo ha sido para vosotros este último año? ¿Cómo ha sido la evolución de Rockubun y qué tenéis planificado para los próximos 4 años de la compañía? Básicamente este último año ha sido bastante intensivo en términos de desarrollo tecnológico. Nos hemos enfocado en varios contratos de la Agencia Espacial Europea, en particular uno que lo hemos llamado Hansel, y básicamente digamos, es la semilla que nos ha permitido idear Gretel. Nos ha permitido desarrollar una primera infraestructura de software mediante la cual podemos recabar datos tanto de GPS como de Wi-Fi para precisamente empezar a montar lo que son los pilares de Gretel. Gracias a ello podemos ampliarlo con el proyecto que acabamos de ganar y añadirle funcionalidades. Asimismo, también hemos hecho un esfuerzo bastante intensivo en términos de adquisición de clientes para JSON. Por ejemplo, para los ingenieros de Google y de Android vienen precisamente de estos esfuerzos. Hemos intentado también llegar a otros tipos de mercado. Algunos ya los contemplábamos, como por ejemplo el mercado de drones. Otros, por ejemplo, pues topografía o GIS, Geographical Information Systems. O sea, ha sido mucho intentar ampliar JSON, sobre todo en modo resumen, y desarrollo de tecnología que sirve como semilla para la idea de Gretel. ¿Y los próximos 4 años? Sí. No, este es en el último año, ¿eh? En los últimos, en los previos, pues obviamente... pero me refiero a los próximos 4, ¿qué proyección? Vale, sí. A muy corto plazo, nuestra intención es básicamente monetizar JSON. O sea, hasta a día de hoy estaba en fase beta. Hemos utilizado a los clientes para que nos provean de su feedback, cuál es la funcionalidad que quieren o que echan de menos. Y eso nos ha dado un feedback muy potente para intentar mejorar en ese sentido. A partir de ahora, y ya hemos empezado a hacer los primeros esfuerzos, hemos implementado un pricing policy y en estos momentos estamos desarrollando digamos, la infraestructura para aplicar ese pricing policy, cómo facturarlo y cómo sacar facturación de este servicio. A medio y largo plazo, medio me refiero a 1 año, 2 años, pues obviamente es la consecución del proyecto que se nos ha aprobado ahora, que es básicamente Gretel, y eso pasa por el desarrollo del Navigation Engine, intentar licenciarlo, así como acabar la infraestructura de Gretel para llevarla a nivel de operaciones, ¿no? Que esto ya es a 2 años vista, más o menos, que es justo el periodo de ejecución del proyecto que se nos ha concedido ayer. Ramón, si me permites, me gustaría añadir un complemento a lo que ha dicho Miquel para poner en contexto. Tu pregunta inicial era cómo ha sido este último año. Bueno, pongo un poco en contexto este último año respecto al histórico de Rockubun, que son casi 5 años ya, o 5 años. Rockubun nació con la intención clara de ser una compañía que vendiera y que comercializara tecnología propia. Innovadora, etcétera, en el sector de la navegación por satélite. Hemos venido en los últimos 5 años autofinanciándonos, utilizando, digamos, nuestro background profesional de los fundadores. Hemos venido financiándonos y financiando el desarrollo de nuestra tecnología propia usando un modelo de negocio, digamos,
de consultoría de I+D, ¿vale? O consultoría tecnológica. Este modelo de negocio ha sido un medio y no un fin, porque la idea de toda la vida de Rockubun, y por eso fundamos la compañía, es generar algo, generar un valor que se venda recurrentemente. ¿Por qué estamos buscando ahora financiación y no hace 2 años, no hace 3 o no hace 5? Pues muy sencillo, porque el día que empezamos a trabajar, el día que nos pusimos en marcha, Miquel y yo, básicamente nos preguntamos y vimos que teníamos 2 opciones. La primera era hacer un PowerPoint bonito y levantar dinero desde el día 0, aún sin saber exactamente hacia dónde teníamos que tirar. O podíamos capitalizar nuestra experiencia como ingenieros de I+D en el sector espacio de hacía ya muchos años y levantar dinero utilizando proyectos para desarrollar una tecnología y además, durante este tiempo, entender cuál podía ser la posición de Rockubun en este mercado y cuál podía ser la propuesta de valor de Rockubun a este mercado. Por eso, hace más o menos un año, consideramos que la compañía ya estaba madura desde el punto de vista de contactos, posicionamiento y tecnología para escalarla. Y esta es la razón por la cual durante el último año, además de todo lo que ha dicho Miquel, hemos estado trabajando para preparar esta escalabilidad de la compañía para la cual estamos buscando esta ronda. Bien, creo que ha quedado clarísimo. Antes de, bueno, primero decir que no lo he comentado previamente, pero si tenéis dudas, inversores, podéis manifestarlas aquí en preguntas y respuestas. Por favor, podéis escribirlas ahí. No las escribáis en el chat. Y cuando acabemos esta entrevista, pasaremos a leerlas y Miquel y Xavier pasarán a responderlas. En cuanto a la financiación, deciros que bueno, personalmente ha sido durillo lograr un espacio en esta ampliación de capital. Xavier lo sabe muy bien, que es quien estaba negociando esta ronda. De hecho, ha habido otros fondos que se han interesado en entrar y finalmente, pues bueno, hemos logrado hacer nosotros con este espacio de ampliación de capital que esperamos cubrir rápido. Vale. Sí, os preguntaría más sobre qué significa esta ronda para vosotros. Es decir, hablemos un poco del tamaño de la ronda y por qué ese tamaño, por qué no más, o sea, un poco la reflexión que vosotros mismos hicisteis aquel día que hablamos, oye, al final no queremos más dinero, hasta dónde queréis llegar y qué le diríais a un nuevo inversor para que se sume a vuestro proyecto. Vale, muy sencillo. Nosotros, el día que, como os he dicho, decidimos que la compañía tenía que escalar, que ya estaba preparada tecnológicamente y madura a nivel de conocimientos de negocio, etcétera, hicimos nuestros números y esencialmente llegamos a la conclusión que necesitábamos un equipo de más o menos 10 personas durante 2 años. ¿Vale? Esto, con las métricas que utiliza Rockubun, brocha gorda, es 1 millón de euros. Necesitábamos 1 millón de euros. Nuestra necesidad de capital era de 1 millón de euros. Como ya os he contado, Rockubun, o el equipo emprendedor de Rockubun, tiene buena mano levantando su propia financiación vía proyectos de I+D públicos o contratos con la Agencia Espacial Europea que están muy relacionados con nuestro interés estratégico de desarrollo de tecnología. Con lo cual, no en ningún momento nos planteamos ir a buscar una ronda de 1 millón de euros, puesto que nosotros somos conscientes de que podemos aportar la mitad o más de este 1 millón de euros. Máxime, la prueba está en que acabamos de levantar una subvención por $500,000, ¿vale? De entre otras muchas que tenemos aún en evaluación. De aquí que la decisión final fue ir a buscar solamente entre comillas, pero 400.000 euros, puesto que el resto, hasta por lo menos 1 millón, lo aportaremos nosotros. Lo aportará Rockubun vía subvenciones no dilutivas que nos sirven para desarrollar la tecnología y no solamente la tecnología, desarrollar el negocio, porque la mayor parte de subvenciones a las que hemos aplicado, hay una parte de las actividades sustancial, un 30 o un 40% del budget, que está destinado a business development. Esta es un poco el razonamiento que nos llevó a buscar una ronda de 400. Pues, ¿qué le diríais a un inversor para que se sume al proyecto? Y también esto lo enlazaría quizás con qué oportunidades de salida de desinversión le ves a un proyecto como Rockubun.
Vale, pues, no sé, yo lo primero que le diría a un inversor es tu inversión se va a ver multiplicada por 2 sin diluir más, ¿vale? Porque por lo menos por 2 sin diluir más. 400 de equity, 500 en una subvención no dilutiva que tenemos ya gestionando el Grant Agreement. Esto es lo primero, por lo menos por 2, porque es probable que entren más subvenciones. A medio largo plazo, yo creo que Rockwood tiene 2 ventajas muy importantes respecto a la clásica startup. La primera es que ya llevamos un tiempo, con lo cual ya sabemos qué quiere y qué no quiere el mercado y tenemos muy claro qué queremos hacer y sabemos que tiene ganchos y funciona. La segunda es que, como llevamos mucho tiempo, también conocemos muy bien a los actores y a los grandes actores de este sector. ¿Por qué? Pues porque hace tiempo que nos encontramos en los mismos workshops, en las mismas presentaciones de artículos y nos codeamos en los mismos coffee breaks. Con lo cual, tenemos bastante claro quién pueden ser potenciales interesados en un exit de la compañía. La idea de Rockwood, para ser totalmente sinceros con los futuros inversores, no es comercializar la tecnología que vamos a desarrollar, puesto que la tecnología que vamos a desarrollar, o que estamos en vías de desarrollo, tiene un valor proporcional al número de usuarios que la utilicen. Y claro, en manos de Rockwood, pues vamos a llegar a miles de usuarios, pero nuestra tecnología en manos de Android o en manos de Samsung llegaría a centenares de millones de usuarios, y aquí es donde realmente el valor se dispara exponencialmente en nuestra tecnología. Y esto es lo que define nuestros targets para posibles exits. Seguramente el más bien posicionado, puesto que ya llevamos tiempo trabajando con ellos, etcétera, a día de hoy es Android. Y esto significa, el hecho de que no queramos comercializarlo, significa que con el runway que nos va a dar esta ronda de inversión más los proyectos que tenemos tirados, pues podemos ir a más o menos un runway de 2 años y medio, 2 años y medio. En principio no vamos a necesitar diluir en futuras rondas para estar en posición de un evento de éxito. De hecho, acabo de poner aquí un slide como de soporte porque te iba a preguntar si había mucha fusión y adquisición de este tipo de empresas en el sector o no, y si nos podías hablar un poco de ello. Sí, a ver, los grandes players, donde los grandes players tecnológicos a tener en cuenta aquí son Google y Apple, aunque no hay que menospreciar a Amazon, por ejemplo, o Intel o Samsung, que también están trabajando en estos temas. Los grandes players más o menos hacen un par de compras al año, de las cuales una de ellas tiene relación con el entorno geolocalización, ya sea outdoors o indoors. Básicamente los exits se caracterizan en 2 grandes grupos, los pequeños exits de unas pocas decenas de millones, 30, 40, 20, 50 millones, y después evidentemente están las grandes historias tipo Waze, que llegó al billón de dólares. En Rockwood nos conformaríamos con ser una venta de unas cuantas decenas de millones de dólares. Está bien. Sí, voy a explicar un poco la ronda, que quizás hemos pasado por alto esto. Al final es una ampliación de capital de máximo unos 420.000 euros, ¿vale? Y a una valoración pre-money de 2.900.000. Que esta ampliación es decir, vamos solos como inversores. Ha habido, ya os comentaba que ha habido intereses de otros fondos para participar en la compañía, incluso prácticamente ha habido un term sheet para entrar y finalmente pues vamos nosotros solos. Lo que sí vamos acompañados de dinero que no diluye, que es todo este tema que comenta Xavier, que son las subvenciones públicas, ¿no? Que es también lo que comentaba antes, que es un poco cómo funciona este tipo de compañías, Asgard, Pangea y demás. Entonces, bueno, la ampliación de capital como mínimo serán 336, como máximo iremos a los 420. Nuestra intención es publicar la semana que viene. Bueno, la hemos empezado a mover con unos pocos inversores y hasta ahora pues, bueno, hemos podido ver que hay bastante interés en el proyecto y esperamos que se cubra bastante rápido. Si vemos que bueno, hay muchos inversores que se van de vacaciones, pues quizás podríamos plantearnos el publicarla de cara a septiembre. Pero en principio nuestro objetivo es cerrarla durante este mes de julio, publicar la semana que viene y que se cierre bastante rápido, que es el feeling que tenemos. Vale. Pues voy a pasar
bueno, yo si os parece, damos por concluida esta parte del webinar, de entrevista y respuesta. Si os parece, básicamente vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas por parte de los inversores. Como conclusión, yo os diría que es un proyecto con un mercado, o sea, es un proyecto respaldado por una tendencia muy clara, que es todo el tema del coche autónomo que comentaba Xavier, pero también todo el tema del mass market por parte de smartphones, todo tipo de aplicaciones, ya contábamos Uber, Glovo, Cabify, Cultra, Diego y otras muchas aplicaciones que requieren cada vez más las Smart Cities también una localización más precisa. Rocketbook además ha demostrado que es muy eficiente en capital, hasta ahora se han ido autofinanciando ellos mismos y las necesidades que plantea ahora no son exorbitadas para donde quiere llegar la compañía. Quizás podemos entrar más en detalle ahora en el Q&A en la parte de proyecciones, que no lo hemos mencionado. Y luego, bueno, hablamos de una tecnología pionera, hablamos de un equipo de expertos y que conoce muy bien la materia, que lleva muchos años, y hablamos de una valoración que es bastante atractiva versus la salida que se le puede dar a este proyecto. Así que, bueno, sin más, gracias a los dos, ambos, por explicar el proyecto hasta ahora y, si os parece, pues ya paso a la parte de preguntas y respuestas. Empiezo con la primera pregunta de Luis Miguel. Dice, buenas tardes a todos. Dice, complicado seguir a los técnicos, pero bien. Pregunta, ¿aplicación en el ámbito de defensa? A ver, el mundo de defensa es otro mundo muy, muy diferente y muy apartado al que estamos tratando en Rocketbook. Por un motivo muy claro, o sea, los militares ya tienen sus receptores y ya tienen su precisión garantizada. Eso pasa con GPS y con Galileo, pues pasa lo propio, y los chinos también. Entonces, no es un sector en el que sea realista entrar en Rocketbook, por lo tanto tampoco nos lo hemos planteado. Básicamente esta sería la respuesta corta. Otro inversor pregunta que quisiera saber competidores de Rocketbook, así como otros riesgos de negocio. Si os parece, para contestar esta pregunta, os voy a poner como soporte la slide que preparamos del entorno competitivo, que de hecho hablábamos de dos tipos, ¿no? De la navegación outdoor, o sea, de la competencia en navegación outdoor y de la competencia en navegación indoor, ¿no? Si quieres, Xavier o Miquel o quien quiera. Ya voy yo, si quieres. Sí, en lo que a competición concierne o competencia, hay que tener en cuenta básicamente tres cosas. La primera es que hay muy pocas compañías que se dediquen, hay muchas que se dedican a navegación outdoors, o que básicamente es navegación por satélite, hay muchas que se dedican a navegación indoor, hay muy pocas que tengan soluciones comparables a las de Rocketbook, trabajando en un entorno ubicuo, seamless, indoor-outdoor, ¿vale? Esto reduce mucho el ámbito de los competidores a los que tenemos que prestar atención. Si además le añadimos el hecho de que Rocketbook se focaliza mucho en premium mass market, dispositivos mass market, de forma agnóstica de la plataforma, nos estamos enfocando a un target que aún tocan menos players. Es decir, el tema de los smartphones es muy novedoso, y aunque tiene el respaldo de players como Android o como Intel, por ejemplo, o como la mayor parte de fabricantes de móvil, Xiaomi, Samsung, todos empiezan a sacar smartphones cuyo hardware permite la navegación de precisión. Es un tema que están haciendo ahora, y Rocketbook es de los pocos players que está apostando muy fuerte por este vertical, ¿vale? por esta propuesta de valor. Sin embargo, hay dos o tres competidores que sí que aplican a más o menos la misma propuesta de valor que nosotros. Sobre todo el más relevante yo creo que es Focal Point, que es una compañía británica que persigue más o menos lo mismo que nosotros, es decir, navegación de precisión para el smartphone. También es cierto que no se les conoce aún ninguna gran tecnología, llevan más tiempo que nosotros y son más o menos de la misma medida que nosotros,
aunque han acudido ya a un par de ampliaciones de capital importantes, de unos cuantos millones de libras. No tienen la tecnología que tenemos nosotros de básicamente hibridación entre navegación por satélite y Wi-Fi RTT. Bien, entendido. También nos pregunta otro inversor si podemos quizás profundizar, porque no lo hemos hecho nada, en temas de proyecciones. Si te parece, voy a... Bueno, sí, tengo aquí las proyecciones. Vale, sí, las proyecciones. Bueno, las proyecciones y me gustaría hablar de las proyecciones enlazando con una de las preguntas que he visto en el Q&A, que me ha parecido muy interesante, sobre el riesgo de que esto sea una apuesta todo al rojo de ser adquiridos por un gran player. Me parece que es muy relevante comentar sobre esta observación. La apuesta de Rockubun no es toda al rojo. La apuesta de Rockubun es generar valor y generar revenues comercializando nuestra tecnología, esencialmente utilizando el modelo de negocio de licencia, puesto que lo que vamos a generar son motores y tecnologías software para la navegación de precisión, y el mejor modelo de negocio para comercializar esto es licenciar. Hemos hablado de que un exit muy probable es la salida mediante un gran player, no porque no haya otra forma de comercializar o de generar revenues con nuestra tecnología, sino porque es muy probable que si nuestra tecnología alcanza lo que nosotros tenemos previsto que alcance en valor tecnológico, es muy probable que algún gran player no quiera que otros grandes players tengan esa tecnología, ¿vale? Entonces, el modelo de negocio está basado en generar nuestros propios revenues, primero con un modelo de proyectos llaves en mano y después con un modelo de licencia, y es probable que uno de los actores que nos licencie la tecnología sea uno de los posibles exits. En lo que a proyecciones concierne, es muy importante ver que a partir del tercer año en que entra en funcionamiento el modelo de licencia es cuando los ingresos se disparan, porque hasta el momento los proyectos llaves en mano y JSON, aunque van a generar unos ingresos relevantes, no se pueden comparar con los ingresos de licenciar la tecnología a grandes players, ya sea del sector automoción o del sector móviles, ya sea sistemas operativos o fabricantes o operadores de telecomunicaciones, etcétera. Es decir, que en ese sentido, quizás lo que tiene más potencial a largo plazo sería la solución Gretel, ¿no? Es la más escalable. Y bueno, en este sentido, pues decir que es una gran noticia la que recibisteis ayer de la subvención europea para desarrollar precisamente Gretel. O sea que... Sí. Un apunto, un inciso que querría hacer con respecto a lo que ha dicho Xavi. Claro, una de las estrategias que tiene Rockubun para la consecución de sus objetivos, obviamente, es la estrategia de patentes. O sea, a día de hoy estamos gestionando ya una patente precisamente para Gretel. Y bueno, nuestro plan no es solo quedarnos aquí, sino si a medida que vayamos descubriendo o desarrollando conceptos que puedan ser patentables, pues establecer una estructura de patentes, ¿no? Con varias capas precisamente para esa consecución, ¿no? O sea, no es todo al rojo, es lo que obviamente nos gustaría a nosotros y obviamente muchos emprendedores, pero para hacer eso necesitamos un plan, ¿no? Y ese plan pasa, aparte de desarrollar nuestra tecnología, por desarrollar esa estrategia de capas de patentes, básicamente. ¿No, Xavi? Sí, básicamente esto es lo que nos va a permitir operar esta tecnología y generar revenues y hacer showcase de la tecnología previo a una posible operación de éxito. Bien, queda claro. Hay otra pregunta que nos... básicamente lo que viene a decir, es que no la veréis aquí en Zoom porque me están llegando por diferentes canales,
Pero lo que viene a decir este inversor es, si los proyectos que desarrolláis para terceros, estos I+D consultoría que habéis hecho hasta ahora, si al final van en línea con lo que vosotros queréis hacer, es decir, si tenéis que parar el desarrollo de los proyectos de Rockwood o son paralelos. Bueno, la respuesta es súper sencilla. Nosotros no aplicamos a ningún proyecto ni ningún contrato si no es que está totalmente alineado con nuestra estrategia de desarrollo. ¿Sí? Nosotros tenemos una estrategia de desarrollo tecnológico y lo que estamos es permanentemente escaneando el espectro de oportunidades para financiar esta estrategia de desarrollo. Y cuando aplicamos a un proyecto, ya sea un contrato con la Agencia Espacial Europea o a una subvención, que acostumbran a hacer Open Call for Ideas, es porque el proyecto está absolutamente alineado con nuestros intereses. Hay otra cosa relevante respecto a estos contratos, especialmente con los contratos de la ESA y de la Comisión Europea, y es que el IPR generado de estos contratos, a pesar de que son financiados por una otra entidad, el IPR, ¿no?, es propiedad del desarrollador, o sea, en ese caso sería Rockwood. Muy bien. Bien, solo matizar también que este es así es como suelen trabajar las compañías de este tipo. Lo que os comentaba de Asgard, Pangea, es más de lo mismo, es parecido. Vale, no hemos comentado y deberíamos tocarlo quizás un poco el equipo, ¿no? Si queréis, había un slide aquí que hemos preparado que es la parte del equipo. Bueno, primero estáis vosotros los fundadores, pero no sé si queréis matizar un poco más en quién más os acompaña en esta aventura. Bueno, sí. Básicamente el equipo somos Miquel y yo como fundadores, que como ya más o menos ha introducido Ramón, ambos venimos del sector espacio. Yo estuve un tiempo en la ESA como contractor. Miquel ha estado bastante tiempo en la NASA y pues entre uno y otro tenemos bastante controlado el sector espacial, y sobre todo el sector de navegación por satélite. Y junto con nosotros, digamos que el tercero, el key personnel es Alex, que es un arquitecto software senior que también tiene experiencia en el sector aeroespacial, sobre todo en el sector de observación de la Tierra. Y digamos que este es el core tecnológico. Aunque yo tengo origen tecnológico y de R&D, pues desde que fundamos Rockwood me he ido transformando en negocio, y en lo que a organización de la empresa concierne, digamos que yo asumo las tareas de CEO, de director último, y sobre todo me quedo con la responsabilidad de negocio, y Miquel es el CTO, el que ostenta la responsabilidad técnica de la compañía. En el equipo, además de los que aparecemos aquí, tenemos un intern que hace mucho tiempo que trabaja con nosotros, que esperamos que se convierta en uno de nuestros juniors dentro de poco, más Predes, que es una persona que está a tiempo parcial, que nos ayuda con toda la parte admin back office. Y recientemente hemos fichado otro ingeniero senior, que es Aleix, que se encarga de los temas de firmware. Y además, pues cuando lo necesitamos, contamos con un advisory board de 3-4 perfiles senior, muy enfocados cada uno de ellos. Tenemos a Alain Arnaud, que es el ex-CEO de Altamira, que básicamente para nosotros es una especie de faro, porque él hizo el mismo proceso que queremos hacer nosotros, es decir, fundó una startup en el sector aeroespacial, en este caso en el sector de observación de la Tierra. Entró inversión, creció, fue una startup que funcionó y al final tuvo un exit de una multinacional francesa. Tenemos a Manuel Hernández, que es el antiguo tutor de PhD de Miquel, que es nuestro, digamos, advisor científico y advisor de GNSS cuando nos hace falta. Y finalmente tenemos a Salvador, que es ex CFO de Angelini en España, y cada vez que tenemos alguna duda, finanzas, etcétera, recurrimos a él. Y este es básicamente el core team de Rockwood. Bueno, primero, gracias por haber asistido a este webinar y haber aguantado hasta el final a pesar de todos los aspectos técnicos. La verdad es que el engagement ha sido prácticamente del 100%.
Y también gracias a vosotros, Miquel, a Xavier, por el tiempo dedicado, por las explicaciones. Sabéis, ya os he comentado que tras este webinar vais a recibir un correo con la presentación para los inversores, esta presentación que hemos ido mostrando durante el webinar, y además recibiréis también un enlace donde podéis precomprometer la inversión en caso de estar interesados de participar en este proyecto. Como os he comentado, nuestra intención es publicar la semana que viene. Si vemos que hay bastantes inversores que nos dicen que están fuera de vacaciones o lo que sea, pues quizás nos planteamos pasarlo a septiembre, pero a priori nuestro objetivo es cerrarlo este mes y el feeling que tenemos es muy bueno y creemos que será rápido. Si tenéis dudas, podéis escribirnos a advisor@thecrowdangel.com, como siempre, y si tenéis dudas que queráis traspasar a los emprendedores, pues encantados de hacerlo y de hacerles llegar y van a contestar. Nada más, no sé si queréis decir algo para finalizar, Xavier y Miquel, pero por mi lado, muchas gracias. Gracias a vosotros también por vuestra atención. Sí, gracias y nada, esperamos que nos acompañéis en este viaje.